Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Nehemías. Nos corresponde el capítulo 8. En nuestro programa anterior vimos que Nehemías había hecho todas las preparaciones necesarias para que la ciudad de Jerusalén fuese bien protegida, y que también había cantores porque él quería que ellos tuvieran gozo en el Señor. Ahora, ¿cómo llega el gozo? Pues bien, notemos lo que nos dice el primer versículo del capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esdras, quien era un escriba, es llamado para tener una lectura bíblica. Van a tener en esta ocasión una lectura bíblica muy grande. Ahora notemos lo que dice en el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Usted puede notar que aquellos que estaban reunidos eran personas con entendimiento. Dice, de todos los que podían entender. Y esto quiere decir que ellos tenían un lugar especial para las criaturas más pequeñas, aquellas que podían llorar y que no entenderían. No sabemos dónde las habrían puesto ni cómo las cuidarían. Quizá Nehemías proveyó algo para ellas, pero nos damos cuenta que se hizo una preparación adecuada para todo esto. Y en el versículo 3 se nos dice de Esdras, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Usted recordará, amigo oyente, que cuando estudiamos las puertas de Jerusalén, la puerta de las aguas representaba la palabra de Dios. Y ahora ellos han hecho un púlpito y lo han colocado en este lugar, y desde allí lee Esdras. Finalicemos ahora la lectura del versículo 3 de este capítulo 8 de Nehemías. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo no sé dónde podría conseguir una congregación que nos escuchara leer la Biblia desde la mañana hasta el mediodía. La gente siempre ha tenido dificultad para escuchar durante 45 minutos. Y yo siempre pienso que puede ser como la impresión que le causó a dos ancianitas que salían de la iglesia después de una reunión matinal. Una le decía a la otra, «Mira, qué largo ha sido el sermón de esta mañana». A lo cual la otra responde, «No, ese predicador no predica por mucho tiempo, solo que parece que fuera mucho tiempo». Bueno, mucha gente piensa que 45 minutos son demasiado tiempo. Pero notemos otra vez lo que nos dice el versículo 3. Vamos a leerlo otra vez. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La razón para esto es que muchas de estas personas durante los 70 años después de la cautividad, nunca habían oído la palabra de Dios, nunca habían tenido oportunidad de escuchar a alguien que se las leyera. Y esta era una nueva experiencia para ellos. Y notamos en el versículo 4 de este capítulo 8 de Nehemías, que dice, «Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam». Estos eran los hombres que estaban junto a Esdras. Veamos ahora el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Se nos da la indicación aquí que ellos estuvieron de pie escuchando la lectura de la ley, y quiere decir que estaban parados allí durante todo ese tiempo. No tenían asientos cómodos y mullidos en que sentarse. En primer lugar, ellos elevaron una alabanza a Dios. Leamos el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto quiere decir que ellos se inclinaron a la tierra, tocando con sus frentes el suelo. Esa es la forma en que ellos adoraban en esos días. Luego, continuando, tenemos una lista de nombres, y los vamos a mencionar porque son de personas de bastante importancia. Veamos el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed,
Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Aquí hay algo que queremos que usted note en particular porque nos parece que es muy importante. Ellos tenían aquí, en esta gran asamblea de todo el pueblo que se había reunido a la puerta de las aguas, dentro de los muros de Jerusalén, a hombres que se habían colocado en diferentes lugares. El sacerdote Esdras, el escriba, leía cierta porción de la ley, y cuando él se detenía en su lectura, cada uno de estos hombres mencionados le podían decir a aquellos que los estaban rodeando, ¿pudieron entender lo que se leyó? Y quizá la mayoría de la gente movería su cabeza indicando que sí. Pero quizá otros levantaban sus manos diciendo, bueno, yo no entendí lo que quiso decir cuando dijo tal y tal cosa sobre esa doctrina o sobre esa otra cosa. No estoy muy seguro. ¿Qué fue lo que dijo realmente? Entonces ese hombre que estaba entre ellos explicaba la lectura de la ley hasta cuando entendían. Y luego Esdras continuaba leyendo otra sección de la ley. Volvía a detenerse para que la gente tuviera oportunidad de hacer más preguntas y aclarar la lectura. Y eso para nosotros es algo de suma importancia. Nos preguntamos si hoy en nuestras iglesias nosotros simplemente leyéramos la Biblia, ¿qué ocurriría? Es decir, que alguna persona se levantara y solo leyera la Biblia, y luego uno tuviera gente preparada, colocada en diferentes partes de la congregación, y uno pudiera hacerse cargo de una sección mientras que otro se haría cargo de otra sección, y así sucesivamente, y luego se leería de la ley. Supongamos que se leía el primer capítulo de Efesios, por ejemplo, en la actualidad, y se comenzaría y uno no leería mucho, sino hasta encontrar algo que es un verdadero problema para los creyentes en la actualidad. Se leería en el versículo 4, por ejemplo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Creemos que alguien pudiera leer eso a la congregación junto con los versículos 5 y 6, y luego se detendría. El que estaba leyendo o uno de los que se encontraba entre la congregación podría preguntar si habían entendido eso. Y creemos que todas las manos se levantarían y ellos dirían, un momento, ¿qué quería decir Pablo cuando dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? ¿Está enseñando la doctrina de la elección? ¿Y qué es la doctrina de la elección? ¿Es acaso algo que los partidos políticos buscan? Lo interesante es que no creemos que ningún partido político tendría interés en esto hoy en día. No parecen manifestar mucho interés en las cosas espirituales. Ahora, los políticos no lo hacen, pero mucha otra gente sí lo hace. Estamos en el mismo centro de un movimiento espiritual. Ahora no sabemos hacia dónde se dirige, pero de seguro que está en movimiento y confiamos en que nos llevará a un avivamiento. Esto que se menciona en Nehemías condujo a un avivamiento. Y sucedió que esta gente que nunca antes había escuchado la lectura de la palabra de Dios tenía muchas preguntas que hacer. Y es así como pasaron allí toda la mañana escuchando la palabra de Dios mientras era leída. Y gracias a esa lectura pudieron llegar a entender la ley. Y la gente permaneció en ese lugar. Esto es algo destacado. Ellos harían preguntas. Ellos dirían quizá, no entendí muy bien ese último versículo como leímos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Creemos que eso aclararía mucho para la gente hoy. No estamos seguros que nosotros tengamos ese tipo de movimiento en nuestros días. Esa es la razón por la cual pasamos a través de toda la Biblia y también es la razón por la cual tomamos prácticamente cada versículo y lo analizamos. Creemos personalmente que esa es la forma en que se debe hacer. No creemos que sea muy bueno esto de tomar un versículo y luego irse por todas partes en la predicación del Evangelio. No creemos que eso sea lo correcto. Esa es una de las razones por las cuales hay tanta falta de interés en la palabra de Dios en nuestros días, porque ha sido tomada de esa manera. No creemos que sea apropiado tomar un versículo, un texto y sacar de allí un tema y lanzarse a lo hondo sin ningún pensamiento de volver otra vez a las Escrituras. No creemos que esa sea la forma en que el escritor de las Sagradas Escrituras dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Lo que Él quiere que nosotros hagamos es tomarla como es e intentar explicarla al leerla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí nosotros porque es lo que pensamos que Dios quiere que hagamos. Y eso no es todo. Aquí tenemos una gran lección para todos. Uno puede hablar de toda clase de métodos que quiera. Escuchamos hablar del método psicológico y muchos se apartan por esa tangente. Hay otras tangentes o desvíos que la gente toma en el día de hoy. Se podría mencionar muchas de ellas, como la tangente erudita de estudiar las cosas.
Cierta persona que es presidente de un seminario dijo, hablando de la forma en que nosotros estudiamos la Biblia, dijo, bien, esa es una de las maneras de hacerlo, pero no es ciertamente la manera más erudita, más docta de realizar un estudio. Pues bien, a eso le contestamos que esta es la manera en que Dios nos está guiando a nosotros, y creemos que es el método escritural. ¿Quiere saber usted, amigo oyente, el método escritural? Es este. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, como leemos aquí en Nehemías. Nosotros necesitamos entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos está hablando aquí. Bien, tenemos ahora algo más en el versículo 8 de este capítulo 8 de Nehemías. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Tenemos ocasión de visitar muchos lugares y de dirigir la palabra en las iglesias, y hemos escuchado la lectura de las Escrituras de todas las maneras que uno pudiera imaginarse. De vez en cuando uno encuentra a un hermano que se levanta y que lee la palabra con mucho énfasis, como si verdaderamente estuviera leyendo la palabra de Dios. Pero más a menudo escuchamos a personas que se levantan y que al leer inclinan demasiado la cabeza y nadie les puede entender lo que están leyendo. Y eso no nos gusta. Esa no es la forma de hacerlo, ni la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Aquí hemos leído que esta era aparentemente la forma en que Él quería que se hiciera. Estos hombres que estaban aquí no habían tomado un curso en homilética o en oratoria, pero ellos creían que era la palabra de Dios y la leían como tal. Es por eso que Nehemías dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Tenían que estar seguros que la gente entendía lo que estaban leyendo. Dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora yo entiendo que de esa manera es como Dios quiere que se haga en nuestras reuniones en las iglesias. Y si eso no se hace, no tendrá mucho valor para la gente, aun cuando el solista entone hermosos himnos y el organista interprete dulces melodías y el mensaje esté lleno de elocuentes palabras. Amigo oyente, si la palabra de Dios no ha sido leída claramente, y no se ha dado sentido a la palabra, y no se presentó de modo que entendiese la gente, entonces no ha tenido ningún valor. Eso es algo de suma importancia, amigo oyente. Ahora notemos el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto fue algo así como un estallido emocional. Esta gente que no había oído la palabra de Dios estaban muy emocionados. Algunos la escuchaban por primera vez en su vida. La palabra de Dios los había conmovido tanto que ellos reaccionaron de una forma emocionante. Lloraban, y pensamos que lloraban de gozo. Notemos lo que cuidadosamente indica Nehemías en la primera parte del versículo 10 de este capítulo 8 de su libro. Luego les dijo, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Ahora este es un servicio social, ¿verdad? Se habla acerca del evangelio social en nuestros días. Amigo oyente, si la palabra de Dios tiene algún significado para usted, y si usted recibe algo de ella, entonces le moverá a que usted salga y realice algo bueno para bien de otra persona. Pero lo más importante es que le motivará a usted a hacer algo por Dios. Existe la historia de un jovencito que quería hacer su obra buena cada día, y quería ayudar a una viejecita a cruzar la calle. Y se dice que en uno de esos hogares para ancianos, cierto hombre inventó una vitamina nueva y se la dio a una ancianita, y luego ella podía ayudar a 2 jovencitos a cruzar la calle. Amigo oyente, permítanos decirle que la palabra de Dios es una vitamina que le motivará a hacer algo bueno. No sé lo que será, usted tendrá que determinar eso, pero le impulsará a hacer algo bueno por otra persona. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora Nehemías dice que ellos deberían enviar porciones a los que no tenían nada preparado. Hacer algo por los pobres. Completamos ahora la lectura del versículo 10. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Recordará usted que el apóstol Pablo le dijo a los creyentes cuál era la fortaleza del cristiano, de dónde venía el poder, y era del gozo. Él dice allá en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
El secreto es la oración, pero la fuente del poder es el gozo. Y Él les dijo que debían regocijarse. Usted sabe que la palabra de Dios es para hacerle feliz. Esa es una de las razones por la cual pensamos que algo anda mal en el servicio de una iglesia si no lo hace a uno sentirse feliz, que no bendice su corazón. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que durante un período de 21 años, en la ciudad de Los Ángeles, el estado de California, en los Estados Unidos, él tuvo el privilegio de tener lo que se dice el servicio de mitad de semana más grande del país. Él decía, nosotros teníamos entre 1,500 a 2,500 personas durante ese período. Y yo siempre salía, me paraba en la puerta de la iglesia para dar la mano a los que salían. Comencé esa costumbre y me paraba siempre a la puerta para saludar a aquellos que se retiraban de la reunión. Siempre me podía dar cuenta de cómo había ido el estudio bíblico, si había sido una bendición o no. Muchas veces la gente salía y solo murmuraba algo sin mucho sentido al darme la mano. Entonces, yo me daba cuenta, comenta el doctor McGee, que esa noche no había sido una verdadera bendición. En otra oportunidad, alguien salía y gozoso me daba la mano y me decía, estoy regocijándome en el Señor. Entonces yo me daba cuenta, decía el doctor McGee, que algo se había logrado esa noche. Ahora, amigo oyente, la palabra de Dios debe brindarle gozo. Esto es lo que Juan dijo cuando escribió en su primera epístola. Esa era una de las razones por las cuales lo estaba haciendo. Allá en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4, dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él no quiere que usted tenga un poquito nada más de gozo. Él quiere que usted disfrute mucho leyendo su palabra, estudiándola. Ahora, el estudio de la palabra de Dios debería brindar gozo a su vida. Amigo oyente, hágale frente. Si el estudio de la palabra de Dios no le está trayendo gozo a su vida, entonces hay algo radicalmente malo en usted. Usted tiene que ir a Dios en oración y decirle, Señor, yo quiero que tu palabra traiga gozo a mi vida. Quiero que tú quites cualquier cosa que hay entre nosotros. Cualquier nube que esté interfiriendo con nuestra comunión. Quisiera que fuera apartada para que yo pueda experimentar el gozo del Señor cuando estudio la palabra de Dios. Y eso es lo que hará el ir a la iglesia una experiencia realmente gozosa. ¿Ha visto usted las multitudes que se dirigen a los juegos deportivos? Es como si estuvieran de fiesta, se regocijan. ¿Ha visto a la gente saliendo de una iglesia un domingo por la mañana? Hombre, qué obligación, qué carga. Hay muchas personas que están con cargas, pero esas cargas deberían ser quitadas en las reuniones, en los servicios, y las personas deberían salir de esos lugares con sus corazones llenos de gozo. Luego en el versículo 12 de este capítulo 8 de Nehemías se nos dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esperamos, amigo oyente, que este estudio bíblico le haga feliz a usted. Esa es la razón por la cual a veces nosotros leemos las cartas dirigidas a nuestro programa. Hablamos de personas que sienten desánimo en sus vidas, y la palabra de Dios entonces les trae gozo. Un lugar en el que la pareja está a punto de separarse. ¿Qué pasa? La palabra de Dios les trae gozo. Un hombre que tiene amargura en su corazón y la palabra de Dios comienza a obrar en su vida. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto también puede tener un efecto en usted. Ahora el versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. El estudio inicial de la ley de Dios hizo que muchos de los dirigentes vinieran donde estaba Esdras al día siguiente para recibir más instrucción. Esto es muy importante porque muestra el interés genuino que ellos tenían en la palabra de Dios. Hay muchos creyentes que después del primer servicio de una campaña o de una conferencia bíblica dicen, este ha sido un gran día, he sido bendecido grandemente. Pero no asisten a los demás servicios de la campaña. Uno se pregunta si estaban siendo sinceros cuando dijeron que habían sido bendecidos. Estos líderes aquí regresaron al día siguiente para recibir más enseñanza, mostrando así que estaban sinceramente interesados en la palabra de Dios. Y veamos ahora lo que sucede aquí en los versículos 14 al 18 de este capítulo 8 de Nehemías. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo,
salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Esta es una celebración de la fiesta de los tabernáculos. El habitar en tiendas debía servir como recordatorio para ellos del cuidado paternal y la protección de Dios mientras Israel viajaba de Egipto a Canaán. Aquí, en el día de Nehemías, ellos estaban obedeciendo la ley que les había sido leída. Ellos habían oído la palabra de Dios y estaban haciendo lo que ella mandaba. Amigo oyente, usted puede leer y estudiar la Biblia y experimentar el gozo que ella trae a su corazón, y esperamos que usted haga eso. Pero ese gozo terminará a menos que usted obedezca lo que ha leído y permita que tenga su efecto en usted. Bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 8 de Nehemías.